Ya. Hoy en nuestra sesión de ejercicios del día martes 27 de abril. De todas maneras, mañana en la clase vamos a aclarar todos los puntos referentes de la prueba que ya está próxima. Hoy terminaremos de hacer unos ejercicios de la última materia que estuvimos mirando el miércoles pasado y que también se considerarán como tipo de ejercicios que podrían aparecer en nuestra prueba número 1. A ver, esto corresponde al taller de ejercicios 3, que ustedes ya saben, todos estos documentos los encuentran en RECO, ahí están alojados, están los enunciados de los talleres y también las soluciones de ellos en PDF. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya a resolver algunos ejercicios? Y para ello, entonces, nos trasladamos hacia la pizarra. Bien. Acá. Entonces, el ejercicio número 1 es un ejercicio, si ustedes recuerdan, uno por simpleza los llama problema de mezclas. Y dice así. Es el número 1 entonces del taller número 3 de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay un estanque que lo representamos por esa figura, que contiene 200 litros, dice, de una solución con colorante. 200 litros. ¿Se ve bien la pizarra? ¿Se percibe la letra? Sí, profe. Sí, se la alcanza a percibir. Gracias. Y tiene una concentración de 1 gramo por litro de este colorante que tiene. 200 litros y el contaminante, un colorante, en esa proporción está presente al comienzo, de 1 gramo por litro. El estanque debe enjuagarse con agua limpia. Entonces quieren sacar esta sustancia y lo que hacen es ingresar entonces agua limpia, dice, que entra a razón de 2 litros por minuto. Entra a razón de 2 litros por minuto. Es agua limpia, agua pura. Aquí ingresa. Bueno, y para que naturalmente se limpie el estanque de ese colorante que hay adentro, tiene que ingresar líquido. Y sale, dice, con la misma rapidez. Aquí abrimos algo, pensamos que esto es una especie de llave que hay ahí, y sale también a razón de 2
litros por minuto. Entonces, obviamente que esto uno lo ha experimentado en muchas situaciones, ¿no? En la vida diaria, práctica. Entonces, echar el agua limpia para que el asunto finalmente se limpie. ¿No? Y el agua no quede con ese colorante o contaminación. Entonces, encontrar el tiempo que transcurrirá hasta que la concentración de colorante en el estanque sea del 1% del valor original. O sea, interesa que 1 por cada 100 de contaminante en el estanque, ¿no? Esto, también es bastante típico. O sea, se acepta que haya un poquito de contaminante, ¿ya? Hasta la cota del 1%, pero no más que eso. Entonces, ¿en qué tiempo se alcanzará ese estándar? Es lo que preguntan acá. Ya está. Entonces, sabemos nosotros que todos estos problemas se plantean como la razón de entrada menos la razón de salida. Eso es lo que da la razón de cambio de contaminante en el depósito. O sea, vamos a tener que establecer si la forma como nos vamos a referir a las variables. Entonces, QDT es cantidad de colorante en el tiempo t. En el tiempo t. QDT, cantidad de colorante en el tiempo t. Muy bien. En consecuencia, la variación de la cantidad de colorante respecto del tiempo es lo que así podemos decir, ¿no? Para recordar aquí, en términos sencillos, lo que entra de colorante menos lo que sale. Lo que entra de colorante menos lo que sale. Muy bien. Entonces, platíquenme ustedes, por favor, si los lápices verdes se perciben o no. Porque tengo muchos lápices verdes y no en las tardes no se ve bien aquí en la pizarra lápiz verde, pero espero que se vea bien para poder usarlos. A ver. Aquí lo que entra entonces es la concentración por la velocidad. Es concentración por la velocidad. Acá también. Concentración por velocidad. Bueno, en este caso, para este problema, no dice que entra agua limpia, o sea, sin ningún contaminante, sin ese colorante. Entonces la concentración en esa agua que entra es 0. Y la velocidad la colocamos para dejar constancia que bueno, es un dato del problema. Y lo que sale, entonces, es la concentración que hay aquí. ¿Se entiende? Yo también lo dejé indicado en estos problemas, ¿no? Que cuando uno tiene un estanque y hace ingresar agua contaminada, ¿no? Se entiende que aquí se revuelve permanentemente, de tal forma que el contaminante está igualmente distribuido en todo el estanque. O sea, no es que el colorante, si fuera algo sólido, que de hecho lo es, ¿no? Cae aquí bueno, y en esta parte, por decirlo así, izquierdo del estanque se concentra todo. No. Aquí siempre se revuelve bien. Está igualmente distribuido.
Entonces, ¿qué cantidad hay en cierto instante? ¿Mm? Q es la cantidad, ¿no? Q. Y como es concentración, hay que dividirlo por el volumen, donde se ubica. Son 200. Recuerden que ese volumen no cambia porque tanto entra como tanto sale. Y eso viene multiplicado por la velocidad. Y la velocidad es 2 también. Entonces nos queda una ecuación diferencial bastante sencilla, ¿no? Simplemente es dq en dt. Esto desaparece. Igual a 2 con 200 lo eliminamos o reducimos. Y queda menos un centésimo q. Que es una ecuación de variable separable también sencilla. De q sobre q. El q que está multiplicando lo pasamos dividiendo al primer término de igualdad. Y el de t del primer miembro pasa al segundo miembro multiplicando. O sea, menos 1 partido por 100 por t. Bueno, y eso como lo hacemos siempre, tiene todas las ecuaciones estas de Q partido por Q igual K veces le colocábamos, ¿no? La hemos resuelto ya en infinidad de oportunidades. Entonces, esa ecuación es C elevado a menos un centésimo t. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Muy bien. Ahora tenemos que determinar el valor de C. C, recuerden que también para esta ecuación diferencial está la solución general. Y cuando uno quiere encontrar una solución particular, tiene que encontrar el valor de C para ese que se llama condición inicial. Esa que se llama condición inicial. Entonces aquí la condición inicial es que al comienzo, cuando este proceso recién se inicia, hay 1 gramo de contaminante o de colorante por litro. Eso quiere decir entonces que la cantidad de contaminante al inicio, cuando t vale 0, es 1 gramo por litro. ¿Ya? Esto entonces se considera dentro de esta ecuación, se coloca dentro de la ecuación esos datos, y esto es Qt es 1 entonces, igual a C por E elevado a 0. T es 0. Es decir, C vale 1, perfecto, con lo cual el contaminante en cada instante t viene dado por la ecuación C vale 1, simplemente queda E elevado a menos un centésimo t. Y esa es la solución entonces. Esa solución entonces sería la solución particular, porque está dada en base a una condición inicial, ¿cierto? Claro, lo que sucede es que en estos problemas de planteo, tú siempre tienes que llegar a una solución particular. Porque las soluciones generales tienen esa letra, ¿no? Tienen ese parámetro. Entonces, si tú no tienes valor de parámetro, nunca vas a poder llegar a obtener valores específicos. Y en los problemas de planteo, tú siempre quieres una solución que sea un número al final, una solución específica. Ah, ok, profe. Es por eso que Gracias. siempre estos problemas tienen esta condición inicial. Aquí la condición inicial, uno dice, al inicio, el concepto es bastante claro en ese sentido. Al inicio, ¿qué pasa con Q, que es la cantidad de control? Al inicio hay un gramo por litro. Entonces, esa es la condición inicial. Este es lo que se llama la condición inicial. La condición inicial.
Con eso entonces se avanza desde esta solución general a la solución particular. Esta es la solución del problema. Si uno quiere encontrar cuánta cantidad de contaminante hay después de... esto estaba en minutos, ¿no? 5 minutos, entonces calcula E elevado a menos un centésimo por 5. En 40 minutos, calcula E elevado a menos un centésimo por 40. En 100 minutos, que sea más fácil, quedaría 1 partido por E. Esa es la cantidad de contaminante. Ya. Pero el problema dice, encuentre el tiempo que transcurrirá hasta que la concentración de colorante en el estanque sea un 1% de su valor original. 1%. Ya. Ahora vamos a borrar este lado. Para poder continuar con él. Entonces tenemos que calcular el tiempo. La concentración en qué tiempo, incógnita, es el 1%. O sea, es 0.01. Esto significa el 1%, ¿no? El 1% de 1, porque partió en 1. Luego, reemplazamos acá, en nuestra solución, 0.01 igual E elevado a menos un centésimo por T. ¿Ya? Esto es lo mismo que E elevado a un centésimo por T ahora positivo en el lado izquierdo. Y este centésimo entonces, que es 1 partido por 100, pasa acá como 100. ¿Ya? Le aplicamos el logaritmo natural. Tendríamos 1 partido por 100t igual logaritmo natural de 100. Y el tiempo sería el logaritmo natural de 100 partido por 100. Y eso se calcula y da aproximadamente 460 minutos. ¿Está bien? Cualquier consulta la hacen, ¿no? Ya sea del entendimiento general del problema o de los pasos algebraicos que hemos aquí hecho en la pizarra. ¿No hay consultas? ¿No? Consulta, no sé si será duda, Sí, pero los problemas de estanque vienen en la prueba, ¿cierto? sí. Ah, ya. Ok, sí, sí, el último que me faltaba por estudiar. Gracias, profe. Ya está. Sí, sí, vienen. Eh, ya está.
Veamos otro de estos estanques, estos que tienen esta variedad, ¿no? Que entra más contaminante del que sale o viceversa. Aunque aquí también hay otro que yo creo puede ser interesante. Sí, también lo vamos a hacer para que repasemos todas las formas posibles que esto aparece. Ya. Dice este problema así. Entonces es un problema de la misma naturaleza, pero planteado ahora en otro contexto. ¿Cierto? Esto podría ser en el contexto del uso en un aparato de oxígeno. Dice es el número 2 que tenemos allí. El número 2 habla que aire que contiene 30% de oxígeno puro pasa a través de un frasco que contiene inicialmente 3 galones de oxígeno puro. Suponiendo que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, allá la cantidad de oxígeno existente después que 6 galones de aire han pasado por el frasco. Quizá hagamos un dibujo así. Parezca un frasco, ¿no? Así. Ya. Aquí tienen su tapita. Entonces, aquí hay 3 galones de oxígeno. Todo esto está con aire, ¿no? Es un poco fuera del sentido quizás que uno tiene, ¿no? Porque aquí el contaminante es el oxígeno. El contaminante O2 se nota el oxígeno, ¿cierto? Según uno recuerda. Porque claro, lo digo, tiene un sentido contradictorio porque uno entiende que el aire con más oxígeno es más puro, pero bueno. Aquí está pensado que oxígeno entra acá. Y entra a una razón de... no tiene nada, pasa a través de un frasco, 3 galones de oxígeno. Entrada de... nos indica la velocidad. Entonces, llamémosle velocidad cero. Entra a una cierta velocidad el aire, V sub 0, y sale a la misma velocidad V sub 0. Y vamos a suponer entonces que aquí la variable, de nuevo, para no cambiar la mayor Q de T, que es la cantidad de contaminante en el tiempo T. Ya. Entonces aquí hay, inicialmente dice 3 galones, hay 3 galones de oxígeno puro al inicio.
Entonces, coloquemos acá la ecuación de Q en dt. Entonces, lo que entra es 30% ese de oxígeno puro. O sea, entra 70% de contaminante. Lo que entra es 30% de O2, este O2. O sea, 70% de contaminante. Entonces, la cantidad de contaminante que entra es 0,7. Por esta velocidad que la conocemos, la vamos a colocar B sub 0. Y lo que sale es, bueno, lo que está presente Q sobre el volumen total, que es 3, por la velocidad que sale, que también es B sub 0. Y al comienzo, como esto está lleno de O2, digamos aquí, O2, en el tiempo igual 0, la cantidad de contaminante es 0, porque el oxígeno ahí está dentro de la botellita y aún no entra aire de afuera. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? Es una ecuación de primer orden, de Q en dt, ahí está la derivada, menos 1/3 B sub 0 por Q, igual 0,7 B sub 0. En esta ecuación lineal, ¿ya? Ese es el valor de PdX que acompaña la variable independiente. Y aquí en el segundo miembro tenemos el Q de X. Entonces, eso se resuelve según la fórmula para la ecuación lineal de primer orden. Sería a propósito, esto es como usamos siempre 2 veces la PdX en la fórmula. Entonces la calculamos afuera. La integral de menos 1/3 B sub 0. Disculpen, aquí el P tiene... esto no es PdX, sino que PdT, ¿no? PdT. Porque la variable independiente en estos problemas es el tiempo. Entonces hay que colocarle PdT, dt. Bueno, este es un valor constante. Simplemente nuestra integral es 1/3 P sub 0 por T. 1/3 P sub 0. Entonces, de aquí se deduce que el Q de T es, recuerdan, E elevado a menos integral de PT. O sea, es E elevado a algo que no... sí, aquí la igualdad está puesta en esta posición. Este pasa como positivo ahí, ¿no? O sea, que esto es simplemente así, 1/3. Es 1/3 positivo. No perdamos en eso. O sea que aquí, claro, queda E elevado a menos, es lo que nos interesa que quede, para que después esto vaya cambiando en el tiempo. 1/3 B sub 0 de T. Integral de E elevado a 1/3 B sub 0 de T multiplicado por el Q, que es el Q, este Q en minúscula, ¿no? De la fórmula de la ecuación lineal de primer orden. 0,7
0,7 b sub 0, esto es por 0,7 b sub 0, de t más c, la constante de integración. Bueno, si todo eso se resuelve, vamos a tener que q de t es 2.1, vamos a salir la solución, 2.1, más c veces e elevado a menos un tercio b sub 0 t. Un tercio b sub 0 t. Si ustedes quieren ahorrarse todo este trabajo intermedio, entonces se parte de la ecuación original acá, que es el modelo del proceso. Lo llevan a la computadora y les da ese valor como resultado, con la C correspondiente. Luego, la condición inicial nos permite, como en el caso anterior, encontrar el valor de C. Y la condición inicial es que contaminante no existe en el tiempo inicial, ¿no? Porque todo esto aquí es oxígeno. No ha entrado aire que contamine el oxígeno. Ya. Entonces, en esta condición inicial tenemos 0, 0 igual 2.1 más 0 a 0 es 1. O sea, C vale menos 2.1. Es el valor del C. Con esto entonces hemos avanzado y la expresión de Q de T es 2.1 menos 2.1 e elevado a menos un tercio B sub 0 por T. Ya. Entonces, aquí, bueno, sigue penando el asunto de tener el B sub 0 no definido, ¿no? No definido. Pero, ¿qué es lo que es B sub 0 por T? B sub 0 por T. La velocidad por el tiempo, esto uno lo tiene que pensar como la típica fórmula de la velocidad, ¿no? La velocidad, en general, uno lo asocia como espacio partido por tiempo. ¿Cierto? Entonces, el espacio es la velocidad por el tiempo. Bueno, aquí Profe, también tenemos la ¿podría bajar velocidad la por tiempo, no es camarita? espacio, por supuesto, pero es cantidad, sí. Profe, ¿Sí? ¿podría bajar la camarita? Ah, Por favor. ahí, ¿anda mejor? Sí, gracias. Sí, Ya. profe, gracias. De todas maneras, vamos a seguir acá arriba. Entonces, eso significa cantidad de galones que, bueno, como entra y sale que han pasado, por el frasco, en el tiempo t. Cantidad de galones. Cantidad de galones que han pasado por el frasco en el tiempo t. Ya. Ese es B sub 0 por t entonces.
Y aquí dice que en el enunciado dice, hallar la cantidad de oxígeno existente después que 6 galones de aire han pasado por el frasco. 6 galones de aire han pasado por el frasco. Entonces la solución es acá. 2.1 menos 2.1 por E elevado a menos 1/3 por 6. Que V0T es la cantidad de galones que han pasado por el frasco. Y eso da un resultado que es aproximadamente, a veces sacan las calculadoras, 1.18. ¿Sí? ¿Con qué multiplicó ese tercio? Por 6. ¿De dónde sale ese 6? Ese 6. El enunciado dice, esta es la pregunta. Hallar la cantidad de oxígeno, OS, existente luego de pasar 6 galones de aire por el frasco. Por el frasco. Esa es la pregunta. Entonces, recuerden, esto indica el V sub 0 por T, la cantidad de galones que han pasado por el frasco en el tiempo T. Entonces, aquí nos dicen cuál es la cantidad de oxígeno presente cuando han pasado 6 galones. Entonces, este 6 que nos dan aquí en el enunciado, ese 6 es el 6 que hemos colocado aquí. De ahí sale ese 6. Es el dato del problema. Entonces, el problema es interesante porque es un problema que se puede usar, digamos. Es un problema de ingeniería, ¿cierto? Ya. Entonces, claro, el enunciado es, quizás desvía al comienzo la intención, ¿no? Pero, claro, hay que reinterpretarlo y entender que aire con 70% de contaminación o gas entra a ese depósito, a ese frasco. Ese 30% de oxígeno puro entra. Quiere decir que contaminado es el resto, el 70%. Esa es la razón por la cual uno aquí comienza con 0,7 de contaminación. Y también lo interesante es que no hay para qué conocer la velocidad, necesariamente, ¿no? Para este tipo de preguntas. Ya. Bueno, no es un problema demasiado complejo, pero tampoco es muy fácil, ¿cierto? Ya. Vayamos a otro problema más. Muy bien. Mira, aquí otro problema.
Yo encuentro que este que hicimos recién es un poco complicadito, pero no, habría que redactarlo de una forma que quizás por el tiempo que uno tiene para desarrollar los ejemplos de una prueba, habría que redactarlo de una manera que se entiendan bien los pasos y la idea de la lectura nos indique la manera como ir resolviendo. Pero yo coloco estos ejercicios en los talleres porque son interesantes como ejercicios de ingeniería. Mire, este también es un problema del mismo tipo, de contaminantes, es el número 4. Dice, un estanque contiene inicialmente 500 galones de salmuera. Aquí tenemos nuestro estanque. 500 galones. Y como hay salmuera, vamos a cargar esto un poquito más arriba. 500 galones. El estanque es de 500 galones. Al estanque fluye salmuera y se contiene 2 libras de sal por galón. Ya es lo que entra entonces acá. Lo que entra a razón de 5 galones por minuto. 5 galones por minuto. Entra salmuera también, que contiene 2 libras por galón. Esa es la concentración. Libras LB por galón. Libras por galón. Entra acá, pues se mezcla esto de manera homogénea. Y que integra salmuera, el estanque fluye salmuera, que contiene 2 libras de sal por galón, ¿ya? Razón de edad. Y la mezcla sale homogenizada a razón de 10 galones. Entonces aquí sale a razón de 10 galones por minuto. Esa es la velocidad de salida. 10 galones por minuto. Y dice, si la cantidad máxima de sal en el estanque se obtiene a los 20 minutos. Entonces, a los 20 minutos hay máxima cantidad de sal. Y después disminuye, evidentemente. ¿Cuál será la cantidad de sal inicial en el estanque? O sea, la pregunta es la cantidad de sal al inicio. Esa es nuestra pregunta. ¿No? Como siempre, QDT es cantidad, en este caso sal, en tiempo T se supone en el estanque, ¿no? En el tiempo T, cantidad de sal en el tiempo T. Muy bien. Entonces planteamos el problema. La variación de Q en dt quizás coloquemos simplemente de Q en dt, ¿no? Más sencillo. De Q en dt. La variación de la sal en el tiempo t
Es como siempre, lo que entra menos lo que sale, y lo que entra son la concentración por la velocidad, o sea, 2 por 5. Y lo que sale es la velocidad de salida de 10 por la concentración que hay en ese instante. Y la concentración viene dada por Q sobre el volumen. Esta es la cantidad. Y entonces la concentración es la cantidad partida por el volumen. ¿Y cuál es el volumen? Es 500, pero ahora, si ustedes se fijan, ingresa líquido a razón de 5 galones por minuto y sale líquido a razón de 10 galones por minuto. Entonces, sale más de lo que entra. Entonces, hay una variación del volumen. Y el volumen viene dado entonces por, como la fórmula de recién, ¿no? Velocidad por tiempo. En este caso es 5 menos 10 por t. Ya. ¿Se entiende lo que hemos puesto allí? Sí, profe. Ordenemos esta ecuación de Q en dt. Este 5 por 2, 10 va a quedar en el segundo miembro. Entonces, aquí ponemos igual al 10. Y este pasa al primer miembro como más. Y podemos reducir un poco. 10. Aquí algo que el 10 se simplifica con ese y queda 5. A ver, por mientras es Q. Que es Q. 500 menos 5t. Y eso podría simplificar por 5 de q de t, esta fracción, ¿no? Más, entonces, más 2q. Estoy simplificando por 5. 100 menos t. Igual 10. Esto es una ecuación de primer orden. ¿Cierto? Este es el P de t. Y este es el Q de t. Bueno. Se resuelve. Por ejemplo, en el programa. Y da una solución Q de t igual 100 menos t al cuadrado, factor de 10 sobre 100 menos t más c. Esa es la solución de esta ecuación diferencial que está acá abajo, que es lineal de primer orden. Ya. Ahora, para determinar el valor de c, que es la constante, ¿cierto? Que indica que esto es una familia de curvas, necesitamos nosotros siempre, en estos problemas de planteo, la solución particular. Hay que usar este hecho, que a los 20 minutos
se encuentra la máxima cantidad de sal. Bueno, y para encontrar el máximo, tenemos que encontrar el máximo y mínimo. Quizás para ese procedimiento sería más fácil aquí multiplicar 100 menos t al cuadrado sobre el paréntesis y nos quedaría 100 por 100 menos t más c veces 100 menos t al cuadrado, ¿cierto? De esta manera lineal es más sencillo después de derivar, porque para encontrar máximos de funciones hay que derivar. Entonces, aquí es un problema de máximos mínimos. Eso lo saben derivando. ¿Cuál es la derivada Q' de t? Todo eso bien. Salvo que, a ver, aquí este es un 10, ¿no? Este es un 10 que corresponde a este 10 que está en el numerador. Se simplifica que una vez y eso está al cuadrado. Ah, andamos bien ahí. Entonces, al derivar, la derivada del primer sumando es 10 veces la derivada del factor, que es menos 1, y queda menos 10. Menos 10. Y esta derivada sería 2 veces c por la base, 100 menos t por la derivada de la base, que es menos 1, entonces este más se transforma en menos también. Muy bien. Y aquí, entonces, nos dice que a los 20 minutos se produce el máximo. Entonces, en ese máximo la derivada tiene que ser 0. Es decir, menos 10 menos 2c por 100 menos 20 igual 0. ¿De acuerdo? A los 20 minutos se produce el máximo. En el máximo la derivada es 0. Entonces 0 cuando t es igual a 20. Y ahí obtenemos el valor de c, que es, si uno lo despeja, es igual a menos un 16avo. Un 16avo. De esa forma, entonces, la solución que tenemos, que hemos obtenido es Q de t. Acá vamos a colocar el valor de t, ¿no? El valor de c. Un 10 que es un poco más compacto. 100 menos t. C menos un 16avo. 100 menos t al cuadrado. Bien, y la pregunta es la cantidad de sal al inicio. Eso sí. ¿Cuánta es la cantidad de sal al inicio, cuando t vale 0? Cuando t vale 0 es 10 por 100 menos un 16avo por 100 al cuadrado. Y eso es
igual a 375 libras. Y eso resuelve el problema. Preguntas que puedan surgir de haber visto esto. Profe, Dime. ¿qué hay que considerar para sacar los valores máximo y mínimo? Una función tiene, en general, ¿no? Una función f de x. ¿Recuerdas? Con derivarla y hacer la derivada igual a 0, tú obtienes los puntos críticos, que son los candidatos a ser máximo y mínimo. Y pues se analiza si son realmente máximo y mínimo para una fórmula determinada. Entonces aquí nos dicen, hay una cantidad máxima de sal. Esta es la cantidad de sal a la cual hemos llegado resolviendo la ecuación diferencial. Entonces la cantidad máxima, bueno, se saca por este procedimiento de encontrar máximos y mínimos. Y para encontrar máximos y mínimos hay que derivar. Y la derivada es igual a 0. Eso quiere decir esto, ¿no? Máximo y mínimo. O sea, la Q' de t se hace igual a 0. Entonces sacamos la derivada de Q. Derivamos acá, el primer sumando, la derivada es menos 10 porque hay un menos t acá. Y después 2 veces la base elevado por la base elevado al exponente menos 1, 100 menos t, y por la derivada de la base, que es menos 1, y eso queda entonces menos c. Y esa derivada se hace igual a 0. Es el procedimiento para encontrar máximo y mínimo. Y al hacer igual a 0, entonces obtenemos el valor de c. En el fondo, aquí, esto de acá que nos dan a nosotros es la condición inicial, ¿ya? Que siempre usamos en los problemas acá de ecuación diferencial. Esa es la condición inicial. Que nos permite encontrar C. Claro, y esa nos permitió encontrar C. Colocamos aquí C. Pero dice, ¿qué cantidad de sal había al comienzo? Bueno, al comienzo el fenómeno parte con T igual 0. Entonces, la cantidad de sal en T igual 0. Esto, si quieren lo colocan así ustedes. La cantidad de sal en T igual 0. Entonces se reemplaza el T por 0. Y le da el valor de 375 litros. O sea, aquí la condición inicial, la mayoría de los problemas dice, hay tanta cantidad de sal al inicio. Aquí está escondida. Nos dan una cantidad de sal posterior, que es la máxima, y nos piden encontrar entonces la cantidad inicial de sal. Esa es la idea del problema. Ya. Ya, profe, ahí entendí. Perfecto. Perfecto. Julio, busquen ustedes problemas, no es que existan miles de problemas de esto, ni siquiera en los libros, ¿no? Pero pueden buscar en la red simplemente así, problema de contaminación. O en el Google, colocar problema de contaminación usando ecuaciones diferenciales. Y ahí aparecen videos, ejercicios resueltos, en fin, que pueden ir ustedes estudiando.
Eso es. Bueno, más adelante les adelanto, ¿no? Cuando estudiemos sistemas de ecuaciones diferenciales, entonces vamos a poder agregar aquí otro estanque más. Y esto va de un estanque a otro y sale de allá y se revuelve en distintas formas. Al otro estanque también le podemos echar, aparte de este, que fluye del primer estanque al otro, del A al B, por llamarlo así. También el BA fluye de vuelta y todo se revuelve y después sale. Entonces, allí es un procedimiento con... Y eso se puede hacer con 2, 3, la cantidad de estanques que uno quiera. Y a mí me parece que estos problemas, como les comentaba en el anterior, tienen algún sentido práctico, ¿no? Ya. Ahora, otro tipo de problema es estos que tienen que ver con velocidad, que son eminentemente problemas de la física, problemas de movimiento, problemas que envuelven las leyes de Newton del movimiento. Vamos a hacer alguno para poder también tener un poco de experiencia en esas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Profe, Dime. para la prueba entra hasta el taller 3, hasta el taller 6. Hasta el taller 3. Ya, profe. Hasta el taller 3. Mire. Dice, este es el problema 8. Del mismo taller 3. Un cuerpo de masa m se deja caer desde el reposo en un medio que ofrece una resistencia proporcional a la magnitud de la velocidad. Bueno, un cuerpo de masa m. Cae del reposo. Eso quiere decir que la velocidad en el tiempo 0 es 0, cae del reposo. Bueno, y cae en un medio donde hay una resistencia del aire que es proporcional a la velocidad. Y se contrae el tiempo que transcurre hasta que la velocidad del cuerpo alcance el 80% de su velocidad límite. ¿Ya? Pues la velocidad límite es la velocidad con que finalmente si esto cae al suelo, choca con el suelo. Entonces hay que recordar aquí la segunda ley de Newton del movimiento. La segunda ley del movimiento de Newton. Vamos a F igual m por a. La fuerza y la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos en este problema? Que la masa por la aceleración, usualmente los problemas se plantean así, es lo mismo. Masa por aceleración. Masa por la aceleración, donde la aceleración se toma como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, porque es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo lo que define la aceleración. Aquí sería m por a por dt igual a las fuerzas que actúan. Fuerza.
Entonces, en un problema de caída, actúan dos fuerzas. De gravedad, va a ser una, y de resistencia. Resistencia del medio, del medio. Entonces, ¿cuál es la fuerza de gravedad? Esto mismo, pensaba como gravedad, entonces fuerza de gravedad es la masa por la aceleración de gravedad, que es G. Entonces acá tenemos fuerza de gravedad. Este es mg. Y eso se opone porque esto va cayendo y la resistencia va en dirección contraria. Entonces hay que restarle la resistencia del aire. Y ese dice el problema que es proporcional cada veces la velocidad. Por ejemplo, un aire muy húmedo, no sé, cosa depende de la consistencia del aire o de la altura, o si esto cae en el agua, en un lago, en el mar, entonces también es igual ahí caída, que actúa la gravedad para que siga hundiéndose esta cosa, y la resistencia del agua, o en este caso del medio se puede llamar, que es proporcional a la velocidad. O sea, entre más rápido, más resistencia hay del medio. Ya, ese es el planteamiento general de este tipo de problemas. Y si lo queremos colocar en términos de una ecuación diferencial donde identifiquemos las partes de B de t, voy a dividir por m todo, ¿no? Cada partido por m por b igual g. Notan ustedes que este es el p de x y este es el q de x en la ecuación lineal. Entonces la solución es b, que depende de t, por supuesto, e elevado a menos k partido por m por t, paréntesis, la integral de esta vía exponencial pero ahora positiva, elevado a k partido por m por t, por el q de x, por g de t, más c. Y la solución es b de t, después de haber resuelto esa integral. Y haber multiplicado lo que queda dentro de esa solución por la exponencial. Vamos a tener m g partido por k más c veces e elevado a menos k partido por m por t. Entonces, si hay dudas, os repito, uno parte con esta ecuación de acá y la coloca en el solucionador de ecuaciones, en la parte lineal, y le entregará ese resultado que hemos escrito acá en este recuadro. Ya. Ahora, condición inicial para encontrar el valor de C. Condición inicial. Condición inicial. ¿Qué nos dice? Bueno, que B en T igual 0 es 0. Esa es la condición inicial. Entonces la usamos acá.
La velocidad es 0 igual mg partido por k más c veces e elevado a 0, que es 1. Luego nuestra c es menos mg partido por k. Es el valor de la constante c. Con lo cual, ahora, la velocidad en cualquier instante t se calcula por la fórmula mg partido por k más c veces, que es menos, entonces aprovechamos y colocarle menos de inmediato, mg partido por k e elevado a menos k partido por m por t. De esa manera podemos calcular la velocidad en cualquier instante t. Siguiendo con el problema, volvemos a leer la pregunta. Dice, encontrar el tiempo que transcurre hasta que la velocidad del cuerpo alcance el 80% de su velocidad límite. Ya. ¿Cuál es la velocidad máxima? Porque hay que tener el valor de la velocidad máxima para saber cuál es el 80%. Aquí nos preguntamos cuál es la velocidad máxima. ¿Pueden ustedes de mirar la fórmula determinar cuál es la velocidad máxima? A ver, vamos a escribir aquí d de t igual mg partido por k menos, aquí vamos a tener mg partido por k, y esta exponencial la voy a colocar aquí abajo, e elevado a k partido por m por t. Bueno, cuando este cuerpo cae, comillas, agarra vuelo, ¿no es cierto? O sea, la velocidad va creciendo a medida que el tiempo transcurre. Y si el tiempo transcurre, ¿ya?, a este valor le estamos quitando algo. Profe, el rojo no se nota mucho. No se nota, disculpe. Aquí, a ver, S. mg sobre k menos mg sobre k e elevado a k partido por m por t. Es lo mismo que tengo acá, escrito de otra manera. Entonces yo le digo lo siguiente. Cuando el tiempo avanza, la velocidad crece, porque esto va cayendo, cae cada vez más rápido. O sea, es una caída, en el fondo una caída libre. Cuando el tiempo avanza, entonces esa cantidad crece. Entonces el valor de esta fracción decrece. A medida que el tiempo avanza, le quitamos cada vez menos a mg partido por k. Y pensando cuando el tiempo avanza a infinito, ese límite da cero. Cuando t tiende a infinito, t demasiado grande, el valor de esa fracción es prácticamente infinitesimal, es cero. Entonces el valor máximo es mg partido por k. Es mg partido por k. Esa es la razón.
¿Se entiende, no? ¿Por qué era eso? ¿Me podría Ajá. explicar de nuevo, porfa? Sí. Bien, el cuerpo cae, ¿ya? Entonces, a medida que avanza el tiempo, la velocidad es mayor. Es experimentalmente lo que sucede. Entonces, cuando el tiempo avanza, esta cantidad es fija. La masa, la aceleración de gravedad y el K están dados, digamos, son fijos. Entonces, lo que varía es, en esta fracción, el denominador, que aumenta, porque es E elevado a K partido por M por T. A medida que el tiempo aumenta, la exponencial aumenta. En esta fracción, el numerador está fijo y el denominador aumenta. Entonces la fracción disminuye. Y si uno piensa cuando t es infinito, este denominador es tan grande que el resultado de esa división es prácticamente cero. O sea, a mg menos k le estamos restando cero. Eso indica que el valor máximo que puede tener la velocidad es mg partido por k. Eso es lo que Ahí, sucede. profe, entendí, gracias. Ya está. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, recuerden que la pregunta decía encontrar el tiempo para que la velocidad alcance el 80% de la velocidad límite. Entonces, lo que habla aquí, velocidad máxima límite, ¿no? En el lenguaje de como está puesto aquí en la pregunta, la velocidad máxima límite es esa. Entonces, el 80% de esto, el 80% de esta velocidad máxima, que es mg partido por k, ¿cuándo se alcanza? Entonces aquí habría que tener mg partido por k menos mg partido por k elevado a menos k partido por m por t. Y ahí está la incógnita. En t. Esto es k. Bueno, lo bueno es que se simplifican muchas cosas. ¿Cierto? Todos estos mg partido por k se pueden simplificar. Y 80 partido por 100 lo simplificamos por 10 primero, queda 8 partido por 100, y por 2 queda 4 partido por 5. Así más sencillo. Igual 1 menos E elevado a menos K partido por M por T. Bueno, el E elevado a menos K partido por M igual T, lo ponemos en primer miembro, el 4 quinto lo llevamos al segundo miembro y queda un quinto, de esa manera. Lo que es lo mismo que decir E elevado a K partido por M, T igual 5, ¿no? Dando vuelta a las fracciones. Y aplicamos el logaritmo natural. Se elimina el exponencial y queda el logaritmo natural de 5. Aquí. Logaritmo natural de 5 en el segundo miembro. K, bueno, permanece K partido por MT, entonces este debe ser M y este K. O sea, si a uno le da la masa propiamente tal, lo dicen 2 kilos, y la resistencia del aire tiene un factor 5, entonces, ¿qué sería 2 partido por 5? Logaritmo natural de 5. Y ese sería el tiempo, entonces, cuando esta masa alcanza el 80% de la velocidad límite.
eso es un panorama de los ejercicios que vienen dados en ese taller 8. Y ya tenemos lista nuestra materia para nuestra prueba 1, ¿no? Como digo, repasen estas cosas. Si tienen cualquier duda, mañana me consultan, o bueno, después la semana siguiente, por supuesto, también. Pero si están estudiando desde ya, mañana en nuestra hora de clases, podemos repasar cualquier cosa que ustedes quisieran, o responder cualquier duda de los ejercicios de la materia que tengan hasta ahora. Entonces nos veríamos mañana. Ya, profe.